Continuando con la serie de videos en donde explicamos algunas de las escuelas y corrientes de pensamiento económico, el día de hoy vamos a tratar muy puntualmente el caso de una escuela o corriente de pensamiento económico cuyo nombre es el socialismo del siglo XXI. Lo colocamos como interrogante porque es la propuesta, una de las pocas propuestas económicas que han surgido novedosas para hacer frente a las problemáticas económicas del siglo XXI. Pues desde el siglo pasado se impuso la ideología neoliberal que ha seguido imponiendo a su vez sus postulados y cuyas medidas se han llevado a cabo por los países que están inmersos en la globalización económica. Antes de continuar, pues les recuerdo las recomendaciones de las autoridades nacionales e internacionales a nivel de salud para hacer frente a la contingencia de la enfermedad COVID-19, lavado de manos, uso de tapabocas, cuidar principalmente a nuestros niños y a nuestros ancianos y seguir conservando el estado de cuarentena. El socialismo del siglo XXI, así como todas las escuelas y corrientes de pensamiento económico, nace como respuesta a unas circunstancias históricas de un momento determinado. Vamos a ver entonces cuáles fueron los antecedentes que dieron o posibilitaron el surgimiento de esta propuesta denominada socialismo del siglo XXI. En primer lugar, el socialismo del siglo XXI nace con el fin de darle respuesta a las continuas y sucesivas crisis en las que incurre el capitalismo durante todo el siglo XX. La principal de ellas, o la más fuerte, la Gran Depresión de 1929. En segundo lugar, surge también como una nueva propuesta o el retomar algunos de los postulados del socialismo luego de que el modelo socialista fracasa con la caída de la Unión Soviética. Seguidamente, también una respuesta al neoliberalismo, pues ya sabemos que el neoliberalismo no es más que retomar y replantear las doctrinas económicas que nacen desde el liberalismo económico o la economía clásica, que luego toman un nuevo aire con la escuela neoclásica y que a su vez luego vuelven a fundamentar lo que se conoció como capitalismo y posteriormente toma fuerza con el neoliberalismo. Estas doctrinas económicas son principalmente la doctrina de la libertad de acción de los agentes económicos y la no intervención estatal en la economía, y el supuesto de que las fuerzas de mercado, la oferta y la demanda, son suficientes para controlar todas las situaciones de mercado, especialmente la que está relacionada con el precio de los productos, los precios con los cuales se realizan los intercambios comerciales, sea entre agentes económicos o sea entre países. Y por último, este neoliberalismo y las condiciones de desigualdad en las que se realiza el comercio internacional entre los países que en el estructuralismo económico se conocieron como países de centros industriales y la periferia, que es netamente agrícola, con productos con escaso valor agregado, van a inclinar una balanza comercial negativa para estos países de periferia y además esa condición va a ir en detrimento de la calidad de vida de las clases populares. Es decir, aquí en este contexto se va a hacer cada vez más real ese dicho de que los ricos son más ricos y los pobres son mucho más pobres. En respuesta a todas estas circunstancias y principalmente la relacionada con el detrimento de la calidad de vida de las clases populares, nace entonces, por autoridad del autor Heinz Dietrich Stephan, la teoría denominada socialismo del siglo XXI. La teoría pues, surge como un planteamiento, pero realmente es llevado a la práctica en el caso de Latinoamérica por el presidente Hugo Chávez Frías a partir del año 2005. Vamos a ver en qué se fundamentan entonces las propuestas de este movimiento denominado socialismo del siglo XXI. En primer lugar, vimos que el neoliberalismo ha incurrido también en una serie de periodos en los que la economía tampoco ha funcionado al 100% y principalmente no ha garantizado el bienestar de toda la población en general. Por lo tanto, la propuesta del socialismo del siglo XXI es que el Estado vuelva a tomar las riendas de la economía, vuelva a aplicar políticas económicas que tiendan a mejorar el bienestar de toda su población. Por lo tanto, lo que pretende como propuesta el socialismo del siglo XXI es reforzar el poder del Estado, que va a ser controlado democráticamente por la sociedad.
En este sentido, una de las propuestas principales también del socialismo del siglo XXI es el fortalecimiento de la democracia, es decir, que las decisiones que se van a tomar en materia económica desde el punto de vista estatal van a estar respaldadas por las consultas que se realizan democráticamente al pueblo. Desde este punto de vista, todos los mecanismos de participación ciudadana deben ser implementados en este tipo de economía. Ahora bien, ¿cómo propone entonces llevar a la práctica un nuevo modelo económico que se denomina socialismo del siglo XXI? ¿A través de qué y cómo se lleva a cabo? Vamos a ver. En primer lugar, como todas las naciones restantes de América, es decir, las naciones latinoamericanas, por su condición de periferia agrícola, en contraposición al centro industrial que es Estados Unidos, a quienes este modelo de socialismo del siglo XXI reconoce o denomina como el imperio, pues propone tratar de nivelar un poco la carga y la descompensación en términos comerciales, haciendo pactos o asociaciones que permitan fortalecer el desarrollo democrático regional. Por lo tanto, una propuesta posterior va a ser establecer alianzas, pactos o acuerdos económicos de comercio internacional entre las naciones, empezando principalmente con las naciones conocidas como naciones bolivarianas, que fueron aquellas que libertó en su momento Simón Bolívar. Ellas son Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Seguidamente, propone también el socialismo del siglo XXI, pues plantear la economía como una economía de equivalencia. ¿Esto qué quiere decir? No va a ser una economía en la que va a haber un centro industrial y unas periferias agrícolas, un imperio y unas colonias, en donde las relaciones son totalmente de dominio y abuso de la posición de poder del imperio o de la nación de centro en contra de las naciones que son colonias o de periferia, sino que va a procurar que el intercambio comercial se dé en relaciones de iguales y por lo tanto, a su vez, esto va a generar una estrategia ganar-ganar en la que en materia de comercio, en la balanza comercial, todos resultan favorecidos. Además propone, como ya lo mencioné en el momento de explicar la propuesta, propone también el postulado de la democracia participativa y protagónica. Esto significa que el pueblo va a poder decidir a través de los mecanismos de participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, sobre aquellas decisiones en materia económica, política y social que van a estar orientadas por la acción del Estado. En esta medida, este Estado va a representar auténticamente una democracia en la medida en la que le permite la participación al pueblo para tomar las decisiones. Seguidamente de eso, y tratando de compensar el detrimento de la calidad de vida de las clases populares, y teniendo en cuenta que en esta propuesta de socialismo del siglo XXI, un actor protagónico es el Estado, se va a orientar entonces toda la inversión, es decir, aquellos recursos que son captados por el Estado a partir de las iniciativas económicas que también regulan, van a ser invertidos en función del bienestar social. Esto es principalmente en atención a las poblaciones vulnerables, como son los niños y los adultos mayores, en tratar de vincular nuevamente al mercado productivo a la población desempleada y además fortalecer la inversión en materia de vías, interconexión, que va a permitir fortalecer los mercados internos y a su vez va a permitir posteriormente el comercio internacional, educación y salud. Además de eso, como es el pueblo el que va a participar directamente en las decisiones democráticas, pues también debe ser quien dirija parte de esa acción económica. La acción económica se va a dar a través de las empresas, unas empresas que en una primera instancia van a tratar de suprimir la propiedad privada a través de la expropiación estatal, es decir, que las empresas van a dejar de ser privadas y van a dejar de estar en manos de particulares para pasar al control estatal. Y por lo tanto, la forma de administración que van a tener estas empresas va a ser el cooperativismo.
en donde todos aquellos que participan en la producción y que aportan de una u otra manera, pues también van a participar de forma proporcional en las ganancias de esa producción. Esto lo propone ya de forma aplicada Hugo Chávez, lo propone implementar o llevar a cabo, es decir, al plano de la acción, a través de algunos mecanismos. El primero, propone algo que él denomina la democracia revolucionaria, es decir, que de alguna forma el capital privado impone algo que se puede ver como una dictadura, es decir, solamente la oligarquía y la clase más privilegiada es la que impone las leyes, las normas y se favorece a sí mismo en materia de regulación estatal para que su economía sea cada vez más próspera a costa de aquellos que menos tienen. Por lo tanto, lo que propone Hugo Chávez a través de la puesta en práctica del socialismo del siglo XXI es lograr hacer una revolución de esas condiciones que existían a partir de que el pueblo pueda tomar entonces el poder y la decisión de cómo administrar la economía. A eso, como en su momento lo dijo Carlos Marx, los empresarios privados no van a ceder fácilmente el control y el poder de la producción, y solamente va a ser posible a través del conflicto social que se va a ver llevado a cabo a través de la revolución, que él denominó revolución bolivariana. De esta manera, esa revolución bolivariana y la toma del poder por parte de las clases populares va a permitir la transición hacia la implementación del modelo denominado socialismo del siglo XXI. Este modelo fue puesto en práctica principalmente en la nación venezolana y bajo algunas variantes también se implementó en Ecuador y en Bolivia. En unos casos más y en otros casos menos se lograron avances. En algunos, al transcurrir de los años, se notan algunos retrocesos. De todas maneras, eso depende de las condiciones particulares de cada una de estas naciones y de la forma como se fue implementando el socialismo o la propuesta del socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles pueden haber sido algunos de los fallos que han impedido que el socialismo se haya llevado a cabo con éxito realmente? Pues algunas de las razones están precisamente relacionadas con la caída del socialismo en su momento, principalmente representado por la Unión Soviética. Algunas de las razones fueron las siguientes. La primera, realmente no hubo una transición al socialismo del siglo XXI, en donde todos participan de la producción, pero a su vez también participan de las ganancias de esa producción, sino que se convirtió en un capitalismo de Estado, donde el Estado seguía teniendo centralizado el control de la acción económica, pero no permitía directamente que el pueblo participara y tomara las decisiones. Eso explica entonces, en segundo lugar, la centralización, que a su vez trae como consecuencia la burocracia o la burocratización del sistema económico. Como el Estado centraliza la producción, pues necesitan supervisores de esa misma producción. La propuesta del socialismo del siglo XXI era que los proletarios o los mismos trabajadores fuesen quienes asumieran la administración de las empresas y no que fuesen agentes del Estado quienes estuvieran a cargo de la misma. En tercer lugar, el socialismo del siglo XXI y este control y dominación de la acción productiva por parte del Estado va a llevar a una pérdida de eficiencia de las empresas que son operadas por ese Estado. Y eso se traduce en improductividad, lo cual va a generar unos altos costos de producción, principalmente en mano de obra, y realmente una baja tasa de ganancias. Frente a eso, contrario a lo que se pregonó como la democracia revolucionaria o como la democracia participativa y protagónica, se dan realmente unas acciones que muchos han tildado como autoritarismo, es decir, que se centran todas las decisiones en una figura central, en este caso la figura del presidente. Y en última instancia, otra explicación más al fracaso del socialismo del siglo XXI es el contexto inadecuado. Así como en su momento el socialismo fracasa porque Marx se lo propone para naciones industrializadas, lo mismo sucede principalmente en el caso de Venezuela, donde su economía se sustenta en un muy pobre
sector agrícola y a su vez también se enfrasca la mayor parte de su producción en la monoexportación de un producto que es muy susceptible de los precios internacionales como es el petróleo. Dejo entonces en sus manos, a consideración de cada quien, tomar las decisiones de si este podría ser un modelo que podría implementarse en Colombia para responder a las problemáticas económicas y sociales y de esta manera dar respuesta al trabajo que hemos planteado desde el inicio del periodo. No siendo más, me despido de ustedes, nos vemos en una próxima.